¡Bu! No es cierto, es una bromita a propósito de este tema que, bueno, vamos sí a abordar con absoluta seriedad después de mi chistecito. En realidad me interesa muchísimo que todas las personas que están creyendo que tienen experiencias con fantasmas, experiencias de oscuridad, realmente estén seguras y descarten ciertos aspectos que son sumamente interesantes y los cuales he yo investigado durante ya muchos meses y les traigo finalmente, bueno, pues el resultado de estas investigaciones que he estado haciendo. Vamos desde luego a definir conceptos antes, vamos a ver cuáles son exactamente los síntomas que se presentan cuando se piensa que se están teniendo experiencias con fantasmas y después vamos a ir revisando una serie de cosas juntos. Entonces, bueno, si crees estar teniendo experiencias con fantasmas, vamos a evaluar 4 aspectos antes de que decidas si realmente es eso lo que estás viviendo u otra cosa. Antes de cualquier, de entrar plenamente en materia, vamos a ver cuáles son los síntomas justamente de este tipo de cosas, de este tipo de vivencias. Los síntomas se dividen en intensidades. Están los síntomas de baja intensidad, que pueden ser escuchar ruidos inexplicables, ver luces que se prenden o se apagan, también ver sombras, tener la sensación de ser observado y tener sueños recurrentes aterradores. Tienen que ser desde luego recurrentes porque, bueno, pues de otra manera se considerarían solamente como pesadillas. Hay síntomas de mediana intensidad. Es una sensación de ser tocado, escuchar susurros y voces, ver objetos en movimiento propio, objetos que aparecen y desaparecen, aparatos eléctricos pues con un comportamiento por demás extraño, la percepción de zonas frías o calientes, olores inexplicables, sensación de que se sube el muerto estando dormido o en estos estados de somnolencia, ya sea previos o posteriores al sueño como tal, y lo que ha inventariado la ciencia como parálisis del sueño. También tenemos los síntomas pues de gran intensidad, como son objetos en movimiento violento y agresivo, las agresiones físicas como tales de, bueno, pues entidades invisibles o poco normales, y apariciones físicas claras de una entidad. Vamos desde luego aquí a desarrollar otro punto que me parece pues también fundamental, en donde vamos a descartar lo que no vamos nosotros a tratar durante este video, es decir, lo que no consideramos nosotros, yo considero que son experiencias fantasmales. Entonces, lo que no son fantasmas son enfermedades mentales o neurológicas, tales como la esquizofrenia, por ejemplo, que suele arrojar delirios y alucinaciones pues muy precisos e inherentes al estado alterado en el que se encuentra la actividad cerebral de estos pacientes, los efectos secundarios de muchísimos fármacos, especialmente los psicofármacos, es decir, estos medicamentos, sustancias que justamente tienen como función alterar la química cerebral y su actividad. También las experiencias bajo efectos de alcohol y drogas, pues evidentemente no son experiencias que se tengan de manera normal, natural, y son sustancias de las que se espera que pues obviamente causen alucinaciones. La telequinesis, es decir, esta capacidad que tienen de manera espontánea o que desarrollan ciertas personas a mover objetos con la mente, y la privación sensorial. La privación sensorial es un término poco conocido por el público en general, pero se refiere a periodos en donde justamente la persona se aísla de forma deliberada o no de los estímulos del exterior. Si bien
cortos periodos de privación sensorial son muy relajantes. De hecho, todos los seres humanos los buscamos en muchos momentos de nuestro día y de nuestra vida para pues no estar en contacto con ruidos, con la música, con sonidos estruendosos a nuestro alrededor o cualquier tipo de estimulación visual o finalmente táctil también, que nos están estimulando permanentemente. Buscamos aislarnos de esto para relajarnos, pues está bien en cortos periodos, pero a largo plazo resultan en ansiedad extrema, depresión, alucinaciones, comportamiento antisocial, etc. De hecho, la privación sensorial es una forma de tortura porque se conoce la gravedad de las consecuencias que este hecho tiene, pues desde luego a largo plazo. Entonces no lo vamos a considerar nosotros aquí en esta exposición como un contacto fantasmal. Vamos entonces también a describir lo que no consideraré yo como fantasma. No será ni el contacto con familiares fallecidos, ni el contacto con seres de luz, ni el espiritismo, ni la brujería. Me parece que estos 4 aspectos son, sin lugar a dudas, pues materia de un desarrollo especial de cada uno de esos temas, porque requieren de otro tratamiento completamente diferente al que daremos hoy. Y bueno, pues una vez que dimos este viaje por lo que son estas experiencias, bueno, lo que son sus síntomas, vamos a ver entonces lo que se debe descartar antes de decidir si realmente estamos viendo fantasmas o no. Número 1, se debe descartar estar recibiendo electroestimulación cerebral. La electroestimulación deliberada o casual de los lóbulos temporales del cerebro provoca muchos de los síntomas que se describen al inicio de este documento, sobre todo los de baja intensidad. Les recomiendo amplísimamente que busquen información sobre el casco de Dios. Hay mucha documentación en internet al respecto por lo revolucionario que ha resultado este casco, que justamente estimula estos lóbulos cerebrales, arrojando una cantidad increíble de experiencias, de síntomas, de alucinaciones y hasta de delirios que tienen las personas que son sometidas a él. ¿Esto por qué? Porque nosotros no sabemos, porque evidentemente pues, las ondas electromagnéticas son invisibles, pero estamos de manera permanente expuestos a este tipo de actividad que está en el ambiente. Cuando los niveles de esa estimulación rebasan lo que el cerebro tolera como normal, entonces, sin lugar a dudas, se empiezan a presentar este tipo de experiencias que aparentemente no tienen ninguna explicación, pero que sí la tienen. De hecho, como referencia, les estoy dando también que busquen el estudio de la actividad electromagnética en el Castillo Encantado, lo pongo entre comillas, porque finalmente se comprobó que pues, el encantamiento se debía justamente a una actividad electromagnética absolutamente disparada y anormal en este castillo inglés. Científico, Jason Braithwaite, finalmente se dio a la tarea de hacer estas mediciones y de comprobar que lo que ahí pasaba no era normal, pero no era normal desde lo eléctrico, sobre todo en la cama en donde se reportaba mayor actividad fantasmal, que finalmente estaba hecha de una estructura de metal, que era un tremendo conductor de toda esta actividad eléctrica, magnética, ya de por sí anormal que existía en esa habitación en donde se tenían tantas experiencias desagradables. Busquen información porque en verdad es muy, muy interesante lo que expone este científico. Bueno, el segundo aspecto que hay que descartar a la hora de estar teniendo estas experiencias que parecen fantasmales
es el infrasonido. El infrasonido son estas ondas sonoras que producen vibraciones tan bajas que resultan imperceptibles al oído humano. Y cuando también se está sometido a largos periodos o a cantidades anormales de este tipo de vibración, de este tipo de sonido, se puede llegar a provocar una amplia gama de sensaciones que van desde la depresión hasta el sangrado de los oídos. Fíjense qué cosa tan increíble. Esto está documentado y comprobado. Ahora vamos a las referencias. Desde luego, miedo, paranoia, dolores físicos, pánico y obviamente visiones de fantasmas. Quien es el primer investigador, el pionero en toda la información que se ha recabado a lo largo de los años acerca de estas vibraciones, de este sonido, es el científico Vladimir Gavrov, de quien hay también mucha información en internet. Los invito a dar seguimiento a sus estudios y a que vean cómo él finalmente, a través del manejo del infrasonido, logró provocar todos estos efectos tan indeseables en sus compañeros de trabajo. Y después, bueno, hay mucho material que se basó en el descubrimiento que hizo este hombre. El tercer aspecto a descartar es justamente la actividad cerebral que es previa al sueño. Esto es muy interesante porque ese estado en el que nos estamos quedando dormidos frecuentemente provoca visiones inexplicables, ya que hay contracción del párpado, es decir, pues el párpado empieza a funcionar de una manera errática porque nos estamos, pues obviamente quedando dormidos y estamos cerrando, y eso produce visiones o efectos que no tienen aparente explicación, pues desde luego porque se está deformando la visión. La reacción inmediata del cerebro, como en todo, de hecho, es crear imágenes o crear situaciones también auditivas, porque esta deformación no solamente viene en lo visual, viene en lo auditivo también. No sé si ustedes han observado que cuando se están quedando dormidos empiezan a así oír, a no oír, a como oír de lejos, a oír como en un túnel, porque esto es propio de lo que nos va a suceder ya dormidos, en donde nosotros bajamos una cortina sensorial para justamente dejar prevalecer el sueño. Bueno, cuando esto sucede, entonces el cerebro trata de encontrar una explicación o un sentido a lo que está viendo, a lo que está escuchando, a lo que está sintiendo también. Y entonces es el momento en el que crea estas imágenes que son como humanoides, pero que no tienen realmente una claridad como puede ser un cuerpo humano como tal, y entonces el cerebro pues lo ve difuso y lo ve pues como si fuera un fantasma. Es súper interesante. Hay investigaciones de un señor que se llama Joe Nickell. Él es miembro del Comité para la Investigación Escéptica de los Estados Unidos y bueno, el trabajo que ha hecho me parece verdaderamente serio, profundo y muy bien documentado. El cuarto y último aspecto que hay que atender antes de asumir que se están teniendo experiencias con fantasmas es el monóxido de carbono. Fíjense que es muy difícil de detectar si se está inhalando y en qué cantidad este gas, porque pues es inoloro, digo yo. En la literatura encontré inodoro y el corrector no me dejó poner inoloro, pero bueno, el estar oliendo este gas de manera permanente puede tener un gran número de efectos alucinatorios y delirantes. Es bueno, pues producido por chimeneas, calderas, calentadores de agua, obviamente por anafres y pues por cualquier aparato que esté
usándolo como combustible. Es bien importante también detectar si se está inhalando esta sustancia de manera anormal, fuera de los límites, porque bien puede producir este tipo de experiencias. Existe el caso de una mujer en los Estados Unidos a quien le instalaron mal, fíjense, el calentador de agua que tenía, y entonces empezó a lo largo de los días, las semanas, a inhalar este gas sin darse cuenta, y bueno, empezó a tener unos cuadros de ataques de pánico increíbles, porque bueno, pues era inexplicable. La señora había vivido de manera completamente normal toda la vida, hasta que se detectó esta parte, pues de milagro, ¿no? Porque finalmente pues no había nada que diera un indicio de que ella estaba inhalando este gas y que la estaba afectando tan tremendamente. Bueno, amigos, pues hasta aquí con este tema. Quiero puntualizar que este video no sugiere que las personas no estén teniendo contactos o experiencias fantasmales. No estoy diciendo que eso no exista. Estoy solamente previniendo para que descarten todas estas cosas que a veces pueden arrojar pues un error en esta apreciación de creer que se está teniendo un contacto con fantasmas. Hay otros factores que vamos a tener en cuenta, especialmente el miedo, pero el miedo será un tema de otro video diferente porque requiere de un tratamiento completamente aparte, muy profundo y muy amplio. Los dejo por ahora. Por favor, no olviden el like. Por favor, no olviden suscribirse al canal. Y les dejo un abrazo a todos ustedes. Muchas gracias por su atención de hoy y hasta el próximo video. Bye.